¿Qué tal? Continuando con nuestro curso de las derivadas de las funciones trascendentes, es el momento de unir al equipo a las trigonométricas inversas. Antes de comenzar con las derivadas como tal, vamos a hacer una pequeña aclaratoria sobre las notaciones correctas e incorrectas de las funciones trigonométricas inversas. En pantalla tendremos: la función inversa del seno es el arcoseno, una notación la cual totalmente válida y es equivalente a decir seno a la menos 1 de x. Cualquiera de las dos que puedan usar, totalmente indiferente, también equivalente con el coseno inverso, tangente inversa, secante, cotangente o cosecante inversa. No hay ningún problema, cualquiera que se use. Pero se tiende a confundir como la notación de seno a la menos 1, el menos 1, el estudiante a veces puede creer que es el mismo menos 1 algebraico, dado su similitud. Pues no es así. Vamos entonces a hacer una gran diferencia que sería diferente decir 1 sobre seno, que es la posible confusión que puede haber, no es, este seno a la menos 1 no es el menos 1 algebraico, dado que 1 sobre seno equivale a su función recíproca, que es la cosecante, igual con las otras 5 funciones trigonométricas. Entonces recuerden, arcoseno y seno a la menos 1 son las propias trigonométricas inversas y 1 sobre seno y cosecante ya son simplemente funciones con su equivalente recíproco. No tienen conexión alguna. Ahora comenzamos con las derivadas, pero antes de hacer los ejemplos que tenemos preparados, vamos primero a repasar la tabla de las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Yo normalmente recomiendo hacerlo en una tabla doble. En pantalla tendremos: primera línea de derivación, vamos a usar 2 o una pareja para la misma derivada, pero hay una pequeña diferencia de signos. Del lado izquierdo tenemos que la derivada del seno inverso o arcoseno va a tener una forma en el medio que dice más o menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el ángulo al cuadrado por u'. ¿Por qué más o menos 1? Del otro lado podemos ver la derivada del coseno inverso. Entonces vamos a denotar arriba. Las que coloquemos del lado izquierdo van a ser o van a tomar la notación positiva que está en el centro, y del lado derecho va a tomar la notación negativa. Es decir, que la derivada del seno inverso y coseno inverso son hermanas, solo que la de la izquierda o el seno inverso es positiva y la de la derecha es negativa. Pero la estructura como tal es la misma. 1 sobre la raíz, 1 menos el ángulo al cuadrado por la derivada al cuadrado. Si la derivada es simple, se puede colocar en el numerador. Se escoge esta notación solamente para la tabla. Vamos ahora con la segunda línea. En la segunda posición tendremos otra pareja que es la tangente inversa y la cotangente inversa. Comparten la misma estructura derivada, obviamente cambian los signos. La derivada de la tangente inversa es positiva, sería 1 sobre 1 más el ángulo al cuadrado, como se puede ver en pantalla, por u', que es la derivada del ángulo. Y la cotangente inversa, la misma estructura, pero negativa, por eso el más o menos, para compartirlas para ambas y hacerlo más compacto, más cómodo. La tercera pareja y última sería la derivada de la secante inversa, comparte con la cosecante inversa o arco cosecante. En el medio sería más o menos 1 sobre el ángulo va afuera, que es u, por la raíz cuadrada del ángulo al cuadrado menos 1 por u', que es la derivada del ángulo. Como siempre, la secante inversa que está a la izquierda es positiva y la cosecante inversa que está a la derecha es negativa. Esta tabla la conservaremos en pantalla para guiarnos para hacer ahora 6 ejemplos. Vamos a hacer uno de cada uno con diferentes opciones de ángulo para entender bien el funcionamiento de la tabla. Comenzamos con la ejercicio número 1 en pantalla. Y igual, vamos a utilizar la notación de seno a la menos 1, seno inverso de 9x. Seguimos con la derivada y' ser igual. Según la tabla nos dicen que sería la derivada del ángulo positiva, en este caso la derivada de 9x es 9, sobre raíz de 1 menos el ángulo al cuadrado, que es 9x todo al cuadrado. En el siguiente paso tendremos 9 sobre 1 menos 81x cuadrado. O sea, el cuadrado lo elevamos para el 9 y para la x. Y ese sería el resultado ya definitivo, sin ninguna simplificación. Ese cuadrado no puede simplificarlo con una raíz porque está restando. Recuerden que estos son ejemplos cortos solamente para entender el funcionamiento de la tabla. Procedemos ahora con el número 2 en pantalla. En este caso vamos a utilizar la notación arco coseno de 7x a la 8. Procedemos a y'. Recuerden que es la misma notación que la número 1, la anterior del seno inverso, pero negativa. Entonces comenzará diciendo menos la derivada del ángulo, baja el 8 por 7, 56, le restan 1, queda la x a la 7, sobre la raíz de 1 menos el ángulo al cuadrado, 7x a la 8 al cuadrado. En el numerador no haremos ningún paso, pero en el denominador sí vamos a elevar al cuadrado. Queda 7 al cuadrado es 49 y 8 por 2, 16. Finalizado con éxito, entonces ahora en pantalla el número 3. Continuando con el orden de la tabla, ahora nos toca el turno de la arco tangente. Vamos a utilizar la notación de arco. Y el ángulo ahora un poco más pesado, 5x a la 10 menos 3.
Procedemos a derivar y' será igual. Recuerden que la derivada del arco tangente no tiene raíz, es positivo cuando se hace la derivada del ángulo, sería arriba la derivada del ángulo, baja el 10 por 5, será 50x a la 9, positivo, sobre 1 más el ángulo al cuadrado. En este caso, desarrollar el producto notable será a conveniencia si se necesita para alguna demostración matemática. Por el momento lo dejaremos de manera compacta. Muy directo, muy rápido, pasamos entonces al ejemplo número 4. Su función hermana, en este caso por la derivada, sería la cotangente inversa, en este caso raíz de 5x. Vean cómo estamos cambiando las notaciones en arco tangente, cotangente a la menos 1, para que vean que no hay problema con esto. La derivada es tal cual, muy similar a la anterior, solo que negativo. Pero como la derivada del ángulo va a ser una fracción, entonces procederemos a hacerlo como indica la tabla, que será menos 1 sobre 1 más el ángulo al cuadrado por, y ahora la derivada del ángulo la hacemos aparte. Recordarán que para derivar una raíz cuadrada, por teorema, sería la derivada interna, que es 5, sobre 2 veces la misma raíz. En el siguiente paso vamos a compactar en una fracción, sería menos 5 en la parte de arriba, y el 2 raíz de 5 lo podemos colocar delante, pero protegiendo en paréntesis el resultado del 1 más la raíz de 5x al cuadrado se lleva a la raíz y queda 5x. En la última parte verán que lo colocamos en orden de polinomio, 5x más 1, orden decreciente. Ahora pasamos al quinto ejemplo, con la última pareja, comenzando con la secante a la menos 1, utilizamos la notación secante inversa de exponencial a la 4x, ahora escogemos un ángulo de funciones trascendentes exponencial. Y', recuerden que en este caso esta derivada es positiva, colocamos arriba la derivada del ángulo, que es opcional, la derivada del exponencial es ella misma por la derivada del exponente, que es 4. Sobre, recuerden que en esta derivada se coloca primero el ángulo afuera intacto, que es la misma exponencial, raíz cuadrada, el ángulo al cuadrado menos 1. Por una casualidad, la exponencial se elimina, queda solamente el 4 en el siguiente paso, sobre, y si quieren elevar al cuadrado, recuerden que esto es potencia de potencia, es decir, el 4x se multiplica por 2, no se eleva. Dado que son dos exponentes que se multiplican, quedará e a la 8x menos 1. Respuesta definitiva, no podemos simplificar más. Vamos entonces al último ejemplo de esta primera parte de las funciones trigonométricas inversas. Tendremos y igual a arco cosecante, escogemos esa notación para cerrar, y en el ángulo tendremos logaritmo en base 2 de 4x. Y' será igual. Recuerden que en este caso es negativa, sería menos 1 sobre el ángulo, en este caso el logaritmo en base 2, será afuera de la raíz, y en la raíz va el mismo ángulo al cuadrado menos 1, el ángulo va primero, por la derivada del ángulo. En este caso escogimos este formato, dado que la derivada del ángulo va a generar una fracción. Para derivar un logaritmo en base 2, recuerden que se coloca en la derivada del argumento, que es 4, porque es 4x y la derivada es 4, sobre el mismo argumento, que es 4x, por el logaritmo natural de la base del logaritmo, que es 2. Procedemos a compactar. En la parte de arriba tendremos el menos 1, pero el 4 que está con el 4 simplifica, entonces quedará menos 1 solamente. Y ese x natural de 2 lo podemos colocar delante de la expresión del logaritmo en base 2 de 4x y la raíz. Tendremos entonces como respuesta definitiva en el siguiente paso menos 1 sobre igual x natural de 2 por el logaritmo en base 2 de 4x por la raíz del logaritmo en base 2 de 4x al cuadrado, lo pueden dejar de esa manera, menos 1. Recuerden que estos primeros 6 ejemplos es para conocer el funcionamiento básico de la tabla con algunos ángulos diferentes. Ejercicios terminados con éxito. Gracias por su atención. Nos vemos en las próximas derivadas.